Cuentos de los Sylvanian y los unicornios en el jardín de la abuela María. El misterio de Halloween. Capítulo 1. Las calabazas embrujadas. Era un precioso día de otoño en el jardín de la abuela María. Estaba el dragón Naú con su nueva pareja y su hijita. Ahora tenían una preciosa hijita, dragoncita. Los unicornios estaban ensayando un baile de magia y algunos estaban explorando por arriba y mirando a los peces desde lo alto, aprendiendo de su comportamiento, cuando de repente los niños Sylvanian, que habían preparado unas calabazas y convertido en velas para decorar el jardín, dijeron: «¡Uy, mirad! Las calabazas se están moviendo solas». «¡Ay, no me asustes!», dijeron los demás. Y era verdad, las calabazas se estaban moviendo solas. Los niños lo podían ver, estaban avanzando como si estuvieran huyendo y tenían una cara de susto. Estaban asustadísimas. ¿A dónde se dirigían? Es como si estuvieran embrujadas. Se escondieron de repente en el bosque de las fresas silvestres, entre la hojarasca, como si una voz invisible o una fuerza invisible las estuviera atrayendo sin que ellas lo pudieran resistir. Los niños Sylvanian siguieron tras su pista hasta que llegaron allí y llamaron a los unicornios, porque era muy peligroso acercarse a ese lugar. La gatita negra quería ir ella sola, pero los demás le dijeron que no. «No, no vayas, espera que vengan los unicornios y que nos ayuden». Y los unicornios, como podían volar, que tenían alas, se subieron a la planta de la frambuesa a ver si descubrían por qué las calabazas estaban embrujadas y se habían escondido en el bosque de las fresas. Cuando de repente apareció un búho y dijo: «Yo soy la bruja de Halloween y me he convertido en búho para embrujar a estas calabazas». «No, no, son nuestras calabazas para decorar el jardín de Halloween. Por favor, déjalas libres. Además, mira, están muy asustadas. Por favor, suéltalas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Dínoslo, que lo haremos». Y entonces la bruja de Halloween les dijo: «Tenéis que pasar dos pruebas que ya os advierto que serán muy difíciles». «Vale, lo haremos para salvar a nuestras amigas. ¿A que sí, chicos? ¡Lo haremos!». Cuentos de los Sylvanian y los unicornios en el jardín de la abuela María. El misterio de Halloween. Capítulo 2. Los desafíos de la bruja búho. La bruja de Halloween había secuestrado y hechizado a las calabazas de los niños Sylvanian. Les había dicho que las liberaría si eran capaces de superar dos pruebas que iban a ser muy difíciles. Los niños Sylvanian habían dicho que sí, que eran capaces de hacer cualquier cosa para liberar a sus amigas. Entonces la bruja de Halloween les dijo: «La primera prueba es limpiar el estanque de los peces, que se ha vuelto negro como la tinta». Y efectivamente, el estanque de los peces estaba negro como la tinta. ¿Cómo podrían volverlo claro? Nadie tenía suficiente magia para lograrlo, pero entonces a la unicornio Eva se le ocurrió una idea: juntar los cuernos de las 3 princesas unicornio para hacer una magia muy poderosa entre todos. Y así hicieron. Pronunciaron estas palabras mágicas: «Negra tinta, negra agua, límpiate con esta magia. Agua turbia, hazte clara con la luz de nuestra magia». Y así ocurrió. El estanque se volvió claro y transparente y los peces pudieron volver a nadar felices. ¡Qué bien! «Bueno, habéis completado la primera misión», dijo la bruja de Halloween, «pero os queda la siguiente, que es mucho más difícil, porque en el fondo del estanque hay una casa sumergida
una casa que es muy importante. Esta segunda misión consiste en que logréis sacarla del fondo del estanque. ¿Cómo podrían sacarla? Era verdaderamente difícil. Tenía razón la bruja de Halloween. Los niños unicornios, Mateo y Leila, que eran muy buenos buceadores, se metieron hasta el fondo para intentar sacar la casa, pero pesaba demasiado. Era imposible. No tenían ni fuerza ni poder mágico para lograrlo. Entonces pidieron ayuda a los niños Sylvanian y vinieron los pequeños erizos, que también eran muy grandes buceadores, pero tampoco pudieron conseguirlo. Pesaba demasiado. Era imposible. No sabían cómo lograrlo. ¿Qué podrían hacer? Iban a juntarse todos para deliberar, a ver si se les ocurría alguna idea, pero no se les ocurría ninguna idea. ¡Uy! Van a quedar prisioneras las calabazas para siempre, sin poder ser liberadas. ¡Ay! Sería muy triste. Sería muy triste. No, tenemos que inventar algo. ¿Se les ocurrirá alguna idea? ¿Tú qué crees? Seguro que sí. Cuentos de los Sylvanian y los unicornios en el jardín de la abuela María. El misterio de Halloween. Capítulo 3. Trabajo en equipo para la misión más difícil. En el capítulo anterior habíamos visto que la misión de rescatar del fondo del estanque la casa sumergida era muy difícil. Ni Mateo y Leila, los unicornios buceadores, ni los niños erizo, que eran también los mejores buceadores de los Sylvanian, no lo habían podido conseguir. Ninguno de los cuatro. No sabían qué hacer y estaban desesperados. Se reunieron todos para ver cómo podrían liberar a las calabazas del hechizo de la bruja de Halloween. Entonces, cuando ya no sabían qué hacer, los dragones hablaron y dijeron: tenemos una idea, vamos a hacer una magia todos juntos, todos los magos, los 6 unicornios y los 3 dragones. Haremos una magia súper poderosa, todos juntos. Venga, vamos a ello. Y así lo hicieron. Dijeron: magia superpoderosa de 9 magos unidos, que surja ahora en el aire algo que ayude a los niños. Magia superpoderosa de 9 magos unidos, que surja ahora en el aire algo que ayude a los niños. Y de repente apareció un globo con un unicornio dibujado, un globo mágico que pudieron atar los buceadores a la casita del fondo del estanque, y el globo flotaba y subía para arriba y la casita iba saliendo del agua, saliendo del agua, saliendo del agua, hasta que finalmente pudo ser posada en la barandilla del estanque. ¡Qué alegría! ¡Lo habían conseguido! ¡Lo habían conseguido! Era increíble. Unidos todos, habían hecho una magia muy poderosa y habían logrado superar la difícil misión de la bruja de Halloween. ¡Venga, vamos todos a ver a la bruja! ¡Vamos! La bruja le respondió: mis pequeños magos, muy bien, habéis superado las 2 pruebas y habéis demostrado el valor de la amistad y del trabajo en equipo. Os felicito. Y ahora os voy a dar una tercera misión, pero en realidad es un regalo. Tenéis que encontrar una llave mágica que está escondida en la casa que acabáis de rescatar. A ver si la encontráis. ¿Lo conseguirán? Cuentos de los Sylvanian y los unicornios en el jardín de la abuela María. El misterio de Halloween. Capítulo 4. Misión lograda y calabazas liberadas.
En el anterior capítulo habíamos visto cómo los dragones y los unicornios habían unido su magia para hacer entre los 9 una magia superpoderosa. La magia superpoderosa de 9 magos unidos que hizo surgir en el aire algo que ayudó a los niños. ¡Un globo mágico! La casita que había quedado hundida pudo salir del estanque con ese globo mágico que hicieron aparecer con la magia que surgió de la unión de los unicornios y de los dragones. ¡Qué maravilla! La bruja de Halloween convertida en búho les felicitó y les dijo que habían pasado las pruebas y que iba a liberar a las calabazas. Y así lo hizo. Las calabazas estaban contentas y felices. Pero la bruja le dio a los niños Sylvanian otra misión, una última misión, diciéndoles que en realidad era un regalo. Y esa misión consistía en que tenían que buscar una llave mágica dentro de la casita que acababan de rescatar del fondo del agua. Las calabazas les iban a ayudar a encontrarla. Y fueron todos rápidamente a mirar dentro de la casita sumergida. Y sí, allí estaba la llave mágica. ¿Quién se atrevería a cogerla? ¿Y para qué serviría esa llave? ¡Qué gran misterio que tenían que descubrir! ¿A ti qué te parece? ¿Para qué podría servir esa llave mágica en Halloween? ¡Oh! ¿Quién se atrevería a cogerla? Pues mirad quién se atrevió. La gatita negra. Claro, como era Halloween y ella era negra, era la personita más adecuada. Y se fue junto con las calabazas en dirección a donde estaba la bruja de Halloween, la bruja búho, para ver qué ocurría. Y mirad lo que ocurrió, que de repente apareció una calabaza gigante en medio de las frambuesas por encima del bosque de las fresas. Y esa calabaza tenía una llave de cerradura en su nariz. ¡Oh! Seguramente tendría allí un misterio mágico. ¿Cuál sería? Alguien que fuese muy valiente tendría que intentar subir y averiguarlo. ¿Tú quién crees que será? ¿Alguien se atreverá? ¿Y qué habrá dentro de la calabaza? ¡Guau! Cuentos de los Sylvanian y los unicornios en el jardín de la abuela María. El misterio de Halloween. Capítulo 5. La llave mágica y la sorpresa final. En el capítulo anterior habíamos visto cómo los niños habían encontrado la llave mágica escondida en la casita que habían rescatado del estanque. Era la última prueba que les había dado la bruja de Halloween, diciéndoles que en realidad era una sorpresa y un regalo. ¿Y qué ocurrió? Que apareció una calabaza gigante en el jardín, en cuya nariz había una cerradura. Seguramente que la llave serviría para abrir la cerradura de esa calabaza, pero ¿quién se atrevería a ir? Estaba demasiado alta. Entonces la unicornio Leila se ofreció para llevar a la niñita Sylvanian gatita negra volando por el aire hasta allí, y metió la llave en la nariz y se abrió la calabaza. ¡Qué maravilla! ¿Y sabéis lo que había dentro? ¿Quién lo iba a adivinar? Un montón de esqueletos de chocolate para que todos pudieran comer y celebrar Halloween con las golosinas más ricas del mundo. Así que se reunieron a hacer una maravillosa merienda junto al estanque de los peces. Había un esqueleto de chocolate riquísimo para cada niño Sylvanian, pero de pronto escucharon un llanto raro. ¿Qué es? Oh, era la dragoncita pequeña que lloraba porque ella también quería un esqueleto de chocolate y no le habían dado ninguno. Rápidamente entonces la unicornio Eva fue volando a la calabaza y dijo: «Esperad, no hace falta que nadie le dé el suyo porque hay muchos, aquí hay un montón y para todos los niños que están viendo este cuento también hay uno». ¡Oh! La dragoncita daba las gracias con su rugido de alegría.
Merendaron y por la noche hicieron la mejor fiesta de Halloween que podía existir en el mundo. Todo el jardín de la abuela María se llenó de manjares exquisitos. Las calabazas se iluminaron con las velas que los niños les habían puesto y el jardín estaba tan bonito. ¿Y sabes qué música habían puesto de fondo para la fiesta? A ver si lo adivinas. El rugido de los dragones, porque claro, era Halloween. Así daba mucho susto. Asustaros, pero solo un poquito, porque estos dragones del jardín de la abuela María son amigos de todos los niños. ¡Feliz Halloween para todos!